Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a estudiar las funciones elementales de tipo racional, que son cocientes de polinomios de grado 1. Estas funciones, como decimos, son cocientes donde arriba hay un polinomio de grado 1 y abajo otro polinomio de grado 1. Un tipo especial dentro de estas funciones son las funciones de proporcionalidad inversa, donde arriba el numerador es un único número y abajo un polinomio de grado 1. Por ejemplo, funciones como las que vamos a escribir ahora. Todo esto serían funciones de proporcionalidad inversa, porque a medida que aumenta la variable x, disminuye la y viceversa. Bien, la gráfica de todo este tipo de funciones se denomina hipérbola. La hipérbola es una función así, tenemos dos ramas hiperbólicas que siempre están en cuadrantes alternos. Por ejemplo, aquí están el primero y en el tercero, pero también si el número este fuera negativo, o la x fuera negativa, por ejemplo, aquí tenemos menos 1 partido por x, pues está en el segundo cuadrante y en el cuarto. Pero siempre, normalmente, en cuadrantes opuestos. En el primero y en el tercero, o en el segundo y en el cuarto. ¿Cómo se representa una función de este tipo? Pues para eso hay que hacer tres cositas. La primera es calcular los puntos de corte con los ejes, es decir, calcular el punto de corte con el eje x, que lo calculamos igualando la y a 0, eso se trata de igualar esta y a 0, y calcular lo que vale x. Eso es lo que voy a hacer. Pues igualo la y a 0, igualo todo esto a 0. Entonces cx más d lo puedo pasar multiplicando para acá y me queda 0 por cx más d, que es 0. También puedo razonar diciendo que para que un cociente sea 0, lo que tiene que ser 0 es el numerador, porque 0 entre algo es 0. 0 por cx más d es 0, igual a x más b. Luego 0 igual a x más b. Si yo despejo la x, me quedaría que a x esta b pasa para acá restando, a x igual a menos b, y x es igual a menos b partido por a. Luego aquí tenemos el primer punto de corte, que es el punto de corte con el eje x. Para hallar el punto de corte con el eje y, ahora lo que hago es igualar la x a 0, no la y. Pues igualo la x a 0, y aquí donde hay una x, pues pongo un 0. A por 0 más b, partido por c por x, o sea, c por 0 más d. Como todo número por 0 vale 0, esto vale 0, más b es b, y c por 0 es 0, más d es d. Luego me da b partido por d. Luego, para x igual a 0, la y vale b partido por d. Este es nuestro segundo punto de corte con el eje y. Obviamente, esto va a depender también de los coeficientes que existan, porque si a vale 0, o b vale, o d vale 0, o b, pues vamos a tener distintos casos. Bien, el segundo paso, aquí tenemos los dos puntos de corte que hemos calculado. El segundo paso es obtener las asíntotas. Este tipo de funciones van a tener dos tipos de asíntotas. Asíntotas verticales, que las hallamos igualando el denominador de esta función a 0, cx más d igual a 0, y despejando x, me quedaría cx igual a menos d, cx igual a menos d, y, perdón, esto es menos d, x igual a menos d partido por c. Esta sería la asíntota vertical, o la posible asíntota vertical. ¿Y cómo sé yo si es una asíntota vertical o no? Pues sabemos que es una asíntota vertical simplemente haciendo el límite cuando la x tiende a este valor, es decir, a menos c partido por d, de la función. Si me da infinito, ya sean los límites laterales o el límite, ya sea más infinito o menos infinito, hay una asíntota vertical en este valor. Bien, las asíntotas horizontales las haríamos hallando el límite cuando x tiende a infinito de esta función entera. Y lo que me diera este límite, que me daría acá, pues la asíntota horizontal sería y igual a k. Aquí tendríamos que hacemos el límite cuando x tiende a infinito de mi función, y si este límite me da un número, pues este número y igual a ese número es la asíntota horizontal.
Si este límite me diera infinito o menos infinito, pues no habría asíntota horizontal. Bien, el siguiente paso, el tercero, pues simplemente es representar la posición de la curva respecto a las asíntotas, como estudiamos en un pasado vídeo de asíntotas verticales y horizontales. Bien, funciones que son cocientes entre dos polinomios de grado 1, o bien que son un número dividido por un polinomio de grado 1, que son las funciones de proporcionalidad inversa, me dan curvas hiperbólicas. Dos ramas hiperbólicas que suelen estar en cuadrantes alternos. Una en este y otra ni aquí ni aquí, no en los cuadrantes de al lado, sino en el opuesto. O bien el otro caso, que sería este que tenemos aquí. Vemos que siempre en cuadrantes alternos. Esto me va a servir, el hecho de saber que dan curvas hiperbólicas en cuadrantes alternos, para que no necesitemos hacer la posición de la curva respecto a la asíntota horizontal, teniendo la posición de la curva respecto a la asíntota vertical, con los límites laterales y los puntos de corte. Bien, vamos a hacer esta representación de esta función, y lo primero que hacemos son los puntos de corte. Bien, el primero es darle a x el valor 0 y calcular lo que vale y sustituyendo la x por 0, que me da 0. Luego el primer punto de corte es 0, 0. Al que le damos el valor 0 es a la y resuelvo esta ecuación. 0 por algo es 0, con lo cual me queda 0 igual a 2x, x igual a 0 entre 2, que es 0. Luego volvemos a tener el punto 0, 0. Las asíntotas. Asíntotas verticales, recordemos que las posibles asíntotas verticales se hallaban igualando el denominador de la función a 0. Si ustedes igualan x menos 1 a 0 y despejan x, la posible asíntota vertical está en x igual a 1. Bien, vamos a ver el límite cuando x tiende a 1. Sería 2 por 1, 2, partido por 1 menos 1, 0. Es una indeterminación k partido por 0. Y esa indeterminación, recordamos que se realiza haciendo los límites laterales. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, pues sustituyo el 1. Cuando me dé cualquier número, lo pongo. El problema es el 0, que hay que dotarlo de un signo. Aquí es 2 por 1, que es 2, y aquí 1 menos 1 es 0. Pero como esto es un 1 a la izquierda, sería 0,999 menos 1, es un número negativo. Más entre menos menos, eso da menos infinito. Igualmente, si hacemos el límite por la derecha de 1, esto sería 1,0001. Menos 1 es ahora un número positivo. Más entre más, más un número entre 0, infinito. Más infinito. Bueno, tengo una asíntota vertical completa porque me da menos infinito y más infinito, y la tengo en x igual a 1. Bien, vamos ahora a ver cómo se calcula la asíntota horizontal. Para calcular la asíntota horizontal hay que resolver el límite cuando x tiende a infinito de la función. Esto es una indeterminación infinito partido por infinito. Las indeterminaciones infinito partido por infinito se resolvían dividiendo por la x de mayor grado. Pero si el grado de arriba era igual al grado de abajo, que es 1, porque la x de mayor grado tiene potencia 1, x elevado a 1 es x, pues será 2 dividido entre 1, que es dividir los coeficientes de la x de mayor grado. 2 entre 1x, y entre 1 es 2. Luego la asíntota horizontal sería y igual a 2. Cuidado que las asíntotas verticales siempre son x igual a un número, y las asíntotas horizontales son y igual a un número. Verticales, x igual a un número, que normalmente lo hemos sacado de igualar a 0 el denominador, y esta y igual a un número, que lo hemos sacado de hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función. Bien, el tercer paso es calcular la posición relativa de la curva respecto a las asíntotas. Yo represento mi punto de corte, que es el 0, 0. Ahí lo tengo. Y ahora voy a representar mi asíntota vertical, que es x igual. La asíntota vertical sería una recta, como su nombre indica, vertical en x igual a 1. Ahora me fijo que me da menos infinito y más infinito. Luego pongo tanto esta punta de flecha para más infinito como esta para menos infinito. Y ahora me fijo que por la izquierda del 1, es decir, por aquí, la función me va hacia menos infinito, hacia aquí. Y para x tendiendo a 1 por la derecha, pues vamos a más infinito. Y lo dibujo. Sería como hemos dibujado aquí. Vamos con la asíntota horizontal. Podríamos hallar la posición relativa, pero yo tengo un puntito aquí, que es mi punto A, ¿verdad? Entonces la función va a estar en esta parte.
Y aquí también tengo función. Recordemos que las funciones que estamos estudiando daban ramas hiperbólicas en cuadrantes alternos. Luego, si está aquí y está aquí, obviamente no va a estar pues ni en este cuadrante. Bien, pues vamos ahora a unir este punto con esta parte de la función y como esto es una asíntota, pues tendrá que irse aproximando cada vez más ahí. Y obtendríamos rama hiperbólica en ese cuadrante y en el alterno, que es este, pues obtendría otra rama. Así, de esta forma. Ahora también puedo hacer yo, obviamente, la posición de la curva respecto a la asíntota y obtendría estos resultados. Vamos a verlo. Recordemos que para hallar la posición de la curva respecto a la asíntota, hacíamos la función, que es esto, y le restábamos el valor de la asíntota, que era 2. ¿Vale? Hago esta resta de fracciones, el común denominador es x menos 1, x menos 1 entre x menos 1 es 1, por 2x es 2x, y ahora hay que poner menos 2 por x menos 1, que sería menos 2 por x menos 2x, menos por menos más 2. Este 2x y este 2x se simplifican y me quedaría esto. Para estudiar la posición de la asíntota lo hago para menos infinito y para más infinito. Y en menos infinito sustituyo la x por menos 1000, un número muy negativo. Como me da negativo, la curva está por debajo de la asíntota. Para más infinito, pues lo que sustituyo es la x aquí, aquí, sustituyo la x por un número muy positivo, por ejemplo, más 1000. Me da un número positivo, luego la curva está por encima de la asíntota horizontal. Con lo cual, uniendo pues esta tendencia con este punto, y aquí igual, pues obtendríamos esta curva igual que la que habíamos predicho antes. Me dice, cierta empresa de material fotográfico oferta una máquina que es capaz de revelar y pasar a papel 25 fotografías por minuto. Sin embargo, sus cualidades se van deteriorando con el tiempo, de forma que el número de fotografías por minuto será función de la antigüedad de la máquina en años, es decir, que T, antigüedad de la máquina en años, y F de T, número de fotografías reveladas y pasadas a papel por minuto. Bien, me pide que estudie y represente la función. Lo primero será hacer los puntos de corte. Ahora la variable independiente es t, para t igual a 0, pues sustituyo a t por 0 y me da 25, 0, 25, y para i igual a 0, si os fijáis, para i igual a 0 me daría t igual a menos 10. Un tiempo negativo implicaría 10 años antes de haberse construido la máquina, por lo tanto no tiene sentido. Nunca un tiempo negativo va a tener sentido. El segundo paso sería hacer las asíntotas de la función. Las asíntotas verticales, recordemos que se hallaban igualando el denominador a 0. Si yo igualo el denominador a 0, tendré la posible asíntota vertical. T más 2 igual a 0, T igual a menos 2. Esto es una posible asíntota vertical, pero no tiene sentido, porque es un número negativo. Y la antigüedad de una máquina en años no puede ser negativa. Una máquina no puede tener una antigüedad de menos 2 años. Significa 2 años antes de que se fabricó. Por eso no tiene sentido una t negativa. Pues no hay asíntota vertical, porque la función empieza en t igual a 0, que fue cuando se construyó la máquina. Vamos con las asíntotas horizontales. Para hacer las asíntotas horizontales, tengo que hacer el límite de esta función cuando t tiende a infinito. Aquí la variable independiente no es x, sino t. Esto es una indeterminación infinito partido por infinito, y la t de mayor grado aquí es de grado 1, y aquí también. Esto me daría 5 entre 1, que son los coeficientes de las t de mayor grado, porque la de arriba tiene el mismo grado que la de abajo, se dividen los coeficientes, 5 entre 1, que es 5. Y la asíntota horizontal sería i igual a 5. Bien, voy a dibujar mi asíntota horizontal y vamos a ver ahora la posición de la curva respecto a la asíntota horizontal. Para eso, lo que hago es hallar f de t menos k, siendo k el valor de la asíntota, que es 5. F de t, que es mi función, menos 5. Bien, hago como un denominador que es t más 2. Bien, si hacemos f de t, que es la función, menos la k, que era el valor de la asíntota, que era 5. Aquí tengo la función. Por cierto, esto es 5t más 50, partido t más 2 menos 5. Bien, el denominador del 5 es un 1. Luego, entre t más 2 y 1, el mínimo común múltiplo es t más 2. Si yo divido
t más 2 entre t más 2 me da 1, por 5t más 50, 5t más 50. Y t más 2 dividido entre 1 es t más 2, que por menos 5 es menos 5 por t más 2. Bien, quito este paréntesis, me queda 5t más 50, 5 por t es menos 5t, y menos 5 por 2 es menos 10. Fíjense que los 5t se van a simplificar, porque uno es positivo y otro es negativo, y 50 menos 10 es 40. 40 partido por t más 2. Bien, para t tendiendo a menos infinito no tiene sentido. Volvemos a repetir que un t menor que 0 no tiene sentido, porque sería antes de haberse fabricado la máquina, que no existe. Para t tendiendo a más infinito, le doy a t un valor 1000, más 1000, ¿vale? Aquí a t le doy el valor más 1000, 1000 más 2 es 1002, 40 entre 1002 es un número positivo. Luego la curva está por encima de la asíntota horizontal. Dibujo mi asíntota horizontal y la curva estaría por encima, ¿vale? Fíjense que el punto de corte es el 0,25, que estaría por aquí para arriba. Si nosotros lo representamos y unimos esto con esto, me quedaría esa rama hiperbólica. ¿De acuerdo? Este es el punto, este es el 0,25, que es el punto de corte. Por aquí, ¿vale? Y aquí recordemos que la función tendía ahí a irse aproximando cada vez más a la asíntota. Bien, ya tenemos la gráfica. Vamos con el apartado B. Ahora pregunta que cuántas fotografías será capaz de revelar y pasar a papel por minuto a los 8 años de funcionamiento. Como t, que es el tiempo, es la antigüedad de la máquina en años, pues sustituyo t por 8 y me daría 9. Es decir, que cuando pasen 8 años, la máquina revelará 9 fotos por minuto. ¿Cuántas fotografías será capaz de revelar y pasar a papel por minuto cuando pase el tiempo? La forma de decir pasar el tiempo sería que el tiempo vaya aumentando. Cuando algo va aumentando cada vez más, en matemáticas decimos que tiende a infinito. Luego me estarían pidiendo el límite cuando t tiende a infinito de esta función. Bien, el límite cuando t tiende a infinito de la función, pues como el grado de arriba es igual al de abajo, se dividen los coeficientes. 5 partido por 1, que es 5. Que si os fijáis es el valor de la asíntota horizontal. Es decir, cuando pase mucho tiempo esa máquina revelará 5 fotos por minuto. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.